¿Has visto cómo hacen los niños pequeños cuando sus papás parecen como dejarlos ahí solitos? Sobre todo tengo un sobrinito que no se puede separar del papá. O sea, si el papá se levanta para la derecha, ahí va el sobrinito al lado. Si se va para la izquierda, ahí va. O sea, no se puede separar porque si lo deja, no sé, como que siente que lo está abandonando o algo. O sea, hasta llora. O no sé si ustedes han visto a esos niños niños pequeñitos, estoy hablando de, ¿cuántos años tiene tu sobrino? Dos, 3 años. De esos niños que quieren ir, o sea, dice que una de las cosas más bonitas que las mamás sueñan hacer es ir al baño solitas. No, pero ahí tienen el pegado el niño, ahí tienen, si le cierras la puerta llora como si los abandonaras. Ah, la canción, ¿cómo es eso de complicado en la vida? Pero mira lo que dice San Juan 16:33. Jesús le dijo a sus seguidores: mis amados amigos, dentro de poco ya no estaré más con ustedes. Me buscarán, pero no me encontrarán. Les digo a ustedes lo mismo que le dije a los jefes judíos: no pueden ir a donde yo voy. ¿Cómo? ¿A dónde vas? De pronto podría ser la sensación de sus discípulos. Creo que de pronto sus seguidores, los seguidores más cercanos, sintieron todo ese miedo de regresar a una vida tan rutinaria, una vida donde nada extraordinario pasaba. Imagínate a Pedro, él era pescador. ¿Qué era lo más extraordinario que pasaba? Pues que pescara, ¿no? Y eso era de todos los días. Lo más extraordinario es que no pescara. Y de pronto, después de caminar con Jesús y de vivir con Jesús un montón de experiencias extraordinarias, imagínate el miedo de decir, ya se va. ¿Y ahora qué voy a hacer? Voy a regresar a esa vida donde no pasaba nada chido. Una vida tan rutinaria que causa temor solo de pensar en ella, donde no pasa nada, o más bien, pasa de todo menos algo que nos haga verdadera ganancia. Una vida sin el pastor que tuvo compasión de nosotros cuando nos encontró rascándonos con nuestras propias uñas, luchando con nosotros mismos y buscando una vida mejor. En Juan 13:36, Simón Pedro le preguntó a Jesús: Señor, ¿a dónde vas a ir? Jesús le respondió: por el momento no puedes venir a donde voy, pero ya llegará el tiempo de que vengas. Pedro respondió como ese niño pequeño del que te conté al principio de la lección: ¿cómo es que no puedo ir contigo? Yo quiero ir contigo, ¿a dónde vas? Jesús le respondió con tranquilidad a sus seguidores, como si de una mamá tratando de calmar la angustia de su pequeño se tratara. En Juan 14, del 1 al 4, Jesús dice: no se preocupen, confíen en Dios y confíen también en mí. En la casa de mi Padre hay lugar para todos. Si no fuera cierto, no les habría dicho que voy allá a prepararles un lugar. Después de esto, volveré para llevarlos conmigo. Así estaremos juntos. Ustedes ya saben a dónde voy y saben también el camino que deben tomar. ¿Cuál es el camino al cielo? La mayoría queremos llegar a ese lugar que llamamos cielo, donde ya no habrá lágrimas, ni tristeza, ni dolor, ni angustia, ni enfermedad, donde completaremos la vida. ¿Ese camino estará en la religión? ¿Lo encontraremos portándonos bien? Tomás, con mucha sinceridad, le dijo al Señor: Señor, si no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a saber qué camino tomar? Jesús le respondió: yo soy el camino, la verdad y la vida. Sin mí nadie puede llegar a Dios, el Padre. Si ustedes me conocen a mí, dijo Jesús, también conocerán a mi Padre, y desde ahora lo conocen porque lo están viendo. Juan 14, del 5 al 7. Pero detengámonos un poquito, vamos a ver esta situación. Jesús acaba de decir que la única, y lo ponemos en letras mayúsculas, la única manera de llegar a Dios, y por consiguiente de llegar al cielo, es solo a través de Él. No hay más. El único camino para llegar a Dios y por consiguiente para disfrutar el cielo solo es Jesús. Entonces, ¿qué pasa con todas las diferentes religiones que dicen ser un camino para llegar a Dios? ¿Qué sucede con las otras alternativas fuera de la religión que quieren llevarte al cielo? O peor aún, ¿qué sucede con aquellos caminos que dicen que Dios no existe, pero aún así quieren darte todo eso que el cielo promete?
Otra vez tenemos solo tres opciones. O Jesús es un loco que se inventó todo esto, o es un hábil engañador solo para tener fans, o dice la verdad con respecto a quien dice ser. Muchos quieren llegar al cielo a su manera y han tachado de discriminación el hecho de que solo hay un camino. ¿Acaso Jesús discrimina por ser el único camino para llegar a Dios? Pensemos un poco solo en caminos normales, como una carretera o una calle o un puente. Imagínate que para llegar del punto A al punto B solo existe un camino, no hay más, una sola carretera. Un solo puente separa nuestro camino para llegar a la meta y además este puente está abierto al público. ¿Hay alguna posibilidad de discriminación de caminos si solo existe un camino? Simplemente el que no quiere pasar por ese puente es porque no quiere o porque no puede. Algunos podrían quejarse de que el puente no es lo que ellos esperaban y por eso no van a pasar. O pueden tener quejas de que si el puente de madera fuera de metal con adornos de cristal, entonces estarían dispuestos a cruzar. O algunos otros pudieran quejarse de que ese camino, ese puente no les agrada y que ellos quisieran que hubiera otras formas de pasar. No son fan de los puentes. Jesús no discrimina. Quienes discriminamos al camino somos nosotros. Jesús dijo en Juan 6:37, Mateo 11:28, vengan a mí los que están cansados y agobiados, que yo los haré descansar. Y también dijo en Juan 6:37, el que viene a mí, yo no le echo fuera. Todos de una o de otra manera hemos rechazado a Dios y hemos roto sus instrucciones. Queremos lo bueno de la vida, pero tomamos malas decisiones. Uno dice, pero es que ¿cómo no me va bien? Pero tomamos las decisiones equivocadas. Esa manera de vivir, siendo enemigos de Dios, cortó la carretera que nos unía con Él. Esa es la razón de que Jesús vino a este mundo como uno de nosotros para pagar la deuda con Dios que tú y yo tenemos. Por eso es que necesitamos tanto a Jesús. Él se convirtió en ese puente, en esa parte que le faltaba al camino para llegar a Dios. La pregunta no es ¿por qué solo hay un camino? Más bien, ¿por qué siendo como somos, aún así Dios puso un camino? ¿No lo habías pensado así? Muchos dicen, ¿por qué solo uno? Ellos mienten porque deberá haber muchas maneras de llegar a Dios. Pero así como nos hemos portado los seres humanos, la pregunta no es ¿por qué un camino? Sino ¿cómo es que todavía Dios tiene tanto amor que decidió poner un camino para volver a unirse con nosotros? Con Dios es que podemos tener vida eterna, experimentar el poder de la resurrección, conocer a Dios como nuestro pastor y caminar en la luz que Jesús da para no tropezar en la vida. Jesús es la única manera de vivir todo eso. Jesús y solo Jesús es el camino, es la verdad y es la vida. ¿Qué tengo que hacer entonces para cruzar ese camino? Podrías preguntarte hoy. Deja de ver a Jesús y a cualquier otra persona como tu enemigo. O deja de usar a Jesús o a cualquier otra persona como un trampolín para tener todo lo que quieres o deseas. Jesús dijo en Juan 13, 34 y 35 cuando les avisó que ya no iba a estar por un momento: ámense unos a otros. Ustedes deben amarse de la misma manera que yo los amo, porque solo así es que podemos hacer evidente que caminamos el camino que nos lleva de regreso a Dios. Confía que solo con Jesús es que puedes reconstruir lo destruido, perdonar, y Él puede perdonar nuestras faltas, que Él murió y resucitó porque Él es el Hijo de Dios. Y ver en su ejemplo y en sus instrucciones una mejor manera de vivir y ponerlos en práctica. Solo puedes ser salvo a través de Jesús y hoy Jesús te está llamando. La pregunta es, ¿entrarás por esta puerta y caminarás este camino?
¿O te seguirás poniendo tus moños para no venir a Jesús?